Hechos 10:35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dice Dios que en todo territorio, en cualquier casa, en cualquier ciudad, Él se agrada de los que le temen y hacen justicia. Me pareció muy curioso Jeremías, porque dice, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea que el lugar en el que vivimos sí afecta directamente nuestra vida, nuestro entorno. Pero ahí hay una petición que está inmersa en esos dos versículos. Dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y en Hechos tiene dos palabras importantes, justicia. ¿Y cuál es la otra, hermanita? Teme y hace justicia. El que teme a Dios, el que le reconoce y el que hace justicia. Hoy se elige una generación de gobernantes y mi invitación en esta mañana a orar porque Dios permita que en cada ciudad Él coloque personas que le teman y hagan justicia. Y Dios nos manda a rogar a Él porque haya paz en cada ciudad, porque esta afecta directamente nuestra vida. Buenos días, hermanitos. Primero, pues darles la bienvenida, darles las gracias por acudir al llamado del Señor, invitarlos a que se suscriban al canal, a que compartan, a que dejen sus comentarios, leen me gusta, porque pues eso ayuda a que lleguemos a más personas y llevemos el evangelio, que es lo que nos ha llamado el Señor. La palabra que tengo para hoy es 2 de Tesalonicenses 3, del 1 al 5. Dice, finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Además, confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. ¿Alguien me colabora con la otra versión, por favor? Dice, por último, hermanos, les pedimos que oren por nosotros, para que hagamos llegar a todas partes el mensaje del Señor Jesús y para que la gente lo reciba con aprecio, así como lo hicieron ustedes. Pídanle también a Dios que nos proteja de la gente malvada, porque no todos quieren confiar en Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo les dará una firme confianza y los protegerá del mal, porque Él siempre cumple lo que dice. Gracias al Señor Jesucristo, estamos seguros de que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. Deseamos que el Señor Jesús los ayude a amar a los demás, así como Dios ama a todos, y que les dé su fortaleza para resistir en medio del sufrimiento. Gracias, tía. Bueno, en esta carta están escribiendo Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia de Tesalónica. En esta carta se aclara algunas cosas que ellos no entendieron, la iglesia no entendió en la primera carta, y les indican cómo deben llevar una vida como la de Cristo, ya que pues Él pronto va a regresar por sus hijos, y lo que ellos habían entendido en la primera carta era que ya Él iba a regresar, y dejaron muchos sus trabajos y esperaron la llegada. Y no está mal, pero pues la vida continúa, ¿no? Entonces, también les dice que efectivamente Él pronto va a regresar, pero que oren porque la palabra de vida se siga difundiendo y que sea bien recibida como ellos la recibieron. Pero que hay que orar también por ser librados de quienes no han creído, que son muchos.
y nos recuerda el carácter de nuestro Señor. Nos anima a confiar en la enseñanza que hemos creído y que la sigamos obedeciendo. Es decir, no solo oyendo, sino poniendo por obra, poniendo en acción. ¿Y qué es eso que yo he entendido y he aprendido y será que sí lo estoy poniendo en obra? Me gusta también mucho el versículo 5 porque me recuerda que nadie va a venir a decirme es por aquí o es por allí, sino que dice que el Señor nos guíe el corazón a un entendimiento total y a la expresión plena del amor de Dios. Y agrega, como si ya no fuera bastante tarea, pero pues entre comillas, porque cuando uno tiene una relación con alguien, no es difícil entender a esa persona ni a lo que me dice. Y me recuerda que Él es un ser, que es alguien con quien me puedo relacionar como con cualquier persona de los que estamos aquí. Y agrega que el Señor los ayude a entender el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Dice en otra versión que el Señor los lleve a amar como Dios. Entonces también para mí me queda, ¿qué es lo que hemos entendido hasta hoy? Yo ya entiendo el amor de Dios. ¿Qué es lo que debo entender de la paciencia de Cristo? ¿Y qué no he entendido aún? Y también, si ya he entendido, pedir al Señor fortaleza para permanecer. Amén. Antes de escuchar esta canción, quería leerles un versículo que está en Primera de Corintios 1:30. Dice, hablando de Cristo, ¿no? Mas por Él estáis vosotros, hablando sí, de Dios y de Cristo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esta canción justamente habla de Jesús y yo le quiero invitar que allí en su casa, sin importar en el lugar donde esté, en las fachas en las que estemos o haciendo lo que estemos, podamos tener un instante de adoración a Dios y honrarle con nuestra adoración, porque si no fuera por Él, no estaría todo consumado con respecto a su sabiduría, su justificación, su santificación y su redención. En el 24 dice, mas para los llamados, o sea, para nosotros, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Justamente hoy cuando nos saludábamos con la hermanita, me decía, uy, qué paisaje tan bonito. Y esta canción dice que los cielos son testigos de su majestad. Toda la creación es fiel testiga de su grandeza, de su creatividad, de su sabiduría. Y Él es Jesús. Hace 8 días hablábamos en Hebreos 12:1 que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Era una invitación incluyente que nos desafía justamente a todos. Y veíamos algunas características, o más bien algunas cosas a tener en cuenta para esa carrera. Y una de ellas era pues despojarnos, ¿no? Ir con poco peso, o ir sin peso, mejor dicho, sin nada que nos pese. La hermanita Jenny da unas características también con respecto a nuestro equipaje, a nuestro traje, a nuestra forma en cómo nos queremos equipar. Pero me dejó toda la semana pensando de que pues yo para correr una carrera necesito una motivación, ¿no? Y si tengo la motivación, voy a tener una preparación para esa carrera. Entonces, quería iniciar con esta pregunta para que todos nos la hagamos sin contestar, o bueno, si alguno quiere contestar, pues chévere el aporte. Pero, ¿qué me motiva? ¿Cuál es mi motivación para servir a Dios? ¿Qué alimenta esas ganas? ¿Qué alimenta ese fuego, ese deseo? ¿Qué alimenta que cada mañana quiera colocarme toda la vestimenta que está en Efesios, la armadura, el calzado, para salir a esa carrera?
Entonces, bueno, mientras piensan eso, me acordé de una historia que no sé si la escuché o pasó por mi mente en algún momento, pero todos imagínense que están, que les hacen una invitación a un viaje, a una isla pues totalmente hermosa, así como esas que se ven en las películas, donde llegan y hay riquezas de todo tipo, comida, naturaleza, algo así virgen y dispuesto para todos. Pero hay una condición para ir a ese viaje. Justamente, yo sí me decido a anotar, pues debo irme sin equipaje y también devolverme sin equipaje. No puedo llevar ni traer nada de ese lugar. Entonces, y adicional, pues obviamente hay un tiempo de permanencia en ese lugar. Entonces yo decido embarcarme allí, llego a ese lugar, todo es nuevo, estoy maravillado de lo que veo, de su perfección, no coincido escasez en ese lugar y empiezo yo a adaptarme, ¿no? Empieza mi proceso de reconocimiento, de entender lo que allí está ahí, de entender que pues utilizo esos recursos, me suplo de esos recursos y hay diferentes grupos y modelos y corrientes allí en ese lugar que me ayudan a experimentar y vivirlo de acuerdo a mi criterio, a mi punto de vista. Pero llega el tiempo en el que me corresponde irme y nada de lo que viví allí me puedo llevar. Entonces me despido de todos y parto. Si ustedes tienen la oportunidad de un viaje así, me gustaría escucharlos. Pues yo pienso que un viaje así, pues también está condicionado como por lo que yo hubiera aprendido, por el entorno, ¿no? Me hace pensar en la vida. Venimos sin nada a este mundo, nacemos sin nada y algún día pues nos iremos de este mundo, de la tierra, sin nada. Aquí pues tenemos mucha variedad de diferentes cosas por aprender y unos recursos para sobrevivir. ¿Qué me gustaría a mí vivir? Pues yo pienso que lo mejor lo mejor que he tenido en mi vida pues es haber conocido de los caminos de Dios, a ver que Dios me haya permitido la oportunidad de llevarme a Él, a su conocimiento. Vivir dentro de su voluntad, vivir con amor, sentir que mi paso por la tierra fue para servir, que disfruté, sí, entre la voluntad de Dios, porque pues de eso también está compuesta la vida y la voluntad de Dios, y sin mirar a quién ayudé a todo el que pude. Disfruté con ellos y sentir que aprendí, conocí más de Dios, y cuando me vaya del mundo, sentir que me voy con la total paz y la total confianza de que voy a ser mi padre a un lugar muchísimo mejor. Qué bonito, gracias Hernando. Sabiendo que no puedes sacar nada de ese lugar, valdría la pena de pronto querer conquistar allá cosas para mí o atesorar cosas. No me refiero al hecho de administrarlas, porque somos llamados a ser administradores en el lugar que somos, sino a creer que nos pertenecen algunas cosas que justamente nos pueden causar de pronto angustia de que me vaya a ir y bueno, ¿y a quién le dejo esto? ¿O por qué? ¿Qué hago con esto que conseguí? O etcétera. ¿Qué pensamiento con respecto a la posesión de creernos dueños de lo que no nos pertenecen le genera a esta historia? Es que uno sabe que sí, Dios le dio unas cosas a uno administrar, pero no son de uno, ¿sí? Y si tengo ciertas cosas, pues yo me imaginaría los hijos la heredan, ¿cierto? Pero con respecto a que yo me voy a sacar algo de ese lugar, pues no, ni siquiera lo pensaría, o sea, porque no, o sea, no, yo pienso que no son mías, y así fueran mías, pues, o no sé de qué manera, porque si son de allá o no sé. Sí, además usted tiene que salir de la isla nadando, entonces entre más peso que tenga, va para lo hondo. No, pues igual ni siquiera puedo llevármelas, porque cómo, o sea, si quisiera, porque cómo voy a hacerlo, ¿sí? Más bien buscaría la forma de cómo voy a salir de ahí, inventándome algo, creando algo para poder salir. Bueno, pues digamos que hay algo que uno sí siempre se puede llevar de un lugar y es las vivencias, lo que tú aprendas, todas esas cosas, uno siempre dice, es algo que nadie me va a poder quitar. Entonces, digamos que
me dedicaría en ese lugar a descubrirlo, a experimentar lo que hay ahí, a conocerlo, a ver las cosas lindas que hubiese, a meterme en los lugares, si hay manantiales, si hay ríos, no sé, o sea, todas esas cosas yo digo que son mucho más lindas que lo que uno pueda pues traerse, ¿no? O sea, digamos, cosas materiales. Y de hecho, cuando uno va a viajar, y digamos que muchas veces cuando uno va en el avión, uno no puede, con lo que uno se va, se tiene que venir porque uno no puede traer nada más. Y alguna vez cuando fui a Santa Marta, se me dio la maravillosa idea de traer piedras de allá del mar. Y cuando estuve en el aeropuerto me dijeron, no te puedes llevar esas piedras. Qué vergüenza, qué oso, me sacaron esas piedras, me hicieron abrirle el bolso. O sea, fue una experiencia súper charra. Pero pues sí me puede traer algo de allá y fue todo lo que uno puede vivir en ese lugar y como te decía, el conocerlo, el caminar, la experiencia, ya sé que no puedo traerme ni una piedra, entonces pues son todas esas vivencias que uno puede tener y pues realmente vivirlas, así sean buenas o sean malas, vivirlas. Porque todo trae una enseñanza para mí. Entonces, mira que sí me puedo traer algo. Gracias, hermanita. Justamente Dios nos ha puesto en este lugar, como decía Hernando, no para creernos dueños, pero sí, obviamente, para administrar, pero lo que dice Edna, para disfrutar de las maravillas de su creación. Porque como decía la canción, los cielos cuentan su gloria, su grandeza. Y si, como dice Romanos, cada parte de la creación refleja lo invisible de Dios, pues yo realmente lo que me estoy disfrutando en esta tierra es la presencia de Dios. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de que cada partícula de luz, cada parte, por más insignificante que de la que se compone toda su creación, todo lo que hay en ella, Él vive ahí. Entonces, justamente si tenemos conciencia y eso presente, entonces vamos a poder tener un disfrute permanente de Dios en todos los lados, en todo tiempo y en todo espacio, porque toda su creación es una fiel representación de su esencia y de su existencia. Ahora sí, para entrar en materia, quiero invitarlos a Efesios 4:1. Aquel día, en la vez pasada, hablábamos de la carrera, pero justamente hacía yo un paralelo cuando uno sale del colegio, va a estudiar una carrera universitaria. Ahorita en los colegios hacen un estudio a nivel vocacional, una orientación vocacional se llama. Y justamente la orientación vocacional consiste en poder yo entender y conocer de acuerdo a las habilidades que Dios ha puesto en mí, en qué medio o de qué manera puedo servirle. Si no hay una orientación vocacional adecuada y mis motivaciones no son las correctas, pues voy a encontrar frustración en lo que escogí o en lo que me puse a trabajar y no va a haber allí un disfrute, una armonía, una coherencia entre lo que quiero ser, hago y en lo que sirvo. Entonces, sin sacar como ese paralelo de nuestra mente, vamos a revisar ¿me ayudan a leer la cita que por favor les compartí? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Me ayudan con otra versión? Yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Entonces, lo primero, yo creo que todos entendemos que hemos sido llamados y estamos supremamente agradecidos y consideramos una bendición grande, como dice Hernando, que hayamos podido ser llamados. Y ese llamamiento, si ustedes lo ven ahí, está ya en pasado, a la vocación con la que fuisteis llamados. O sea, ya esa parte se cumplió. Pero hay una forma
de atender ese llamado, esa vocación, o de correr esa carrera, como veíamos aquel día, como nos lo expresaba Milenita. Dice, os ruego que andéis. Para ustedes, ¿qué significa ahí la palabra andar? ¿A qué hace énfasis ese verbo allí? Que actúen así, que tengan esa manera de ser. Con relación al tiempo, ese permanente, inconstante, porque justamente ayer hablaba yo con un par de hermanitas de la iglesia católica, un par de clientas que tengo con las que me la llevo muy bien, y ellas decían, hay algunos feligreses que pues solamente reconocen al Señor los domingos y lo hacen ya de una manera mecánica. Entonces, cuando empezamos a experimentar a Dios y a vivirlo de una manera mecánica, le perdemos el sentido y por eso quizá se apaga esa viva llama del amor que pues es la que nos permite estar enamorados y como niños disfrutar de cada una de sus cosas. Entonces ese andáis está en continuo. Lo que quiere decir es que está en todo tiempo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Hace una relevancia supremamente a la vocación, que no es algo sin importancia, sin relevancia, sino es algo que dignifica al justamente. Si no le encuentro la importancia, pues obviamente mi motivación puede girar en torno a otra cosa. Lo que veíamos aquel día, yo me puedo en esa carrera desviar porque o no tengo una meta establecida o no sé para qué estoy corriendo. Por eso la pregunta inicial es, ¿qué me motiva? ¿Cuáles son mis motivaciones diarias que me ayudan o que me permiten andar como es digno de la vocación a la que fui llamado? Y hay dos características que llegan allí en el versículo 2. Dice, para que nosotros andemos como es digno, de manera continua, de manera constante, debemos vivir con toda humildad y mansedumbre. Yo me volví a encontrar esas dos palabras. No sé si alguien me ayuda con el significado, las hemos estudiado, las hemos escuchado, pero yo me las volví a encontrar en este pasaje y me acordé allí en Mateo 11, 29 y 30 cuando dice el Señor, aprende de mí que soy manso y humilde. Y nuevamente el encontrarlas aquí de que para andar como es digno en esa vocación, debo tener humildad y mansedumbre. Yo dije, realmente Dios es muy enfático con esas dos porque son claves para mi caminar diario. ¿Quién tiene de pronto su significado? La humildad es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios y vienen de Dios. La humildad. Me gusta la palabra reconocer allí. La humildad me permite reconocer. Mansedumbre dice, es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Ser humilde exige reconocer nuestra verdad, es decir, reconocer que nuestras virtudes y nuestros defectos. Y ser manso exige forzar un ambiente de paz ahí donde estamos. Quien sigue a Cristo comunica paz, no anda sembrando conflictos, no busca peleas, no hace un mal ambiente. En la humildad, la palabra en las que coincidieron las dos se llama reconocer. Quien es humilde tiene la capacidad de reconocer. Si yo reconozco no solo mis actuaciones, sino reconozco y entiendo quién representa a Dios, si lo reconozco como dice la palabra, en todos mis caminos, Él justamente los endereza. Y para que los enderece, debo tener mansedumbre, porque la humildad reconoce las limitaciones de la persona. ¿Quién soy y quién es Dios? Si yo soy humilde, entiendo mi posición y entiendo la posición de Dios y reconozco mis limitaciones. Y al reconocer mis limitaciones, me permite de manera fluida acercarme a quien puede ayudarme, a quien puede saciar esos vacíos, esas limitaciones
y a quien me hace completo. Justamente el mayor problema que ahorita vemos según los estudios en los jóvenes es un vacío existencialista con respecto a sentirse sin ninguna utilidad o sin ninguna valoración, como que no represento ni nada para la sociedad, pero justamente es porque no hay el reconocimiento de quién soy y de las limitaciones que tengo y de quién es la fuente que sacia las limitaciones. Entonces eso me causó nuevamente demasiado amor por parte de Dios, que nos recuerde nuestras limitaciones y nuestra necesidad de Él. Por otro lado, mansedumbre. Ustedes sí recuerdan, los que son de campo, que pues uno a un caballo, antes de amansarlo, pues no se le puede montar. Primero tiene que haber un proceso mediante el cual el animal se domestique, se amanse. Decían allá, toca amansar la yegua, toca amansarla esta para poder utilizarla. ¿Qué pasa con un animal cuando no está manso y usted se le monta? Que parece un loco que no atiende a riendas, no atiende a dirección, no atiende a irse por un camino, sino coge desbozado por donde sea. Entonces yo decía, bueno, cuán importante es la mansedumbre. Si justamente el animal, cuando es manso, las características de una persona mansa es que pues se deja guiar, es dócil, lo que leía la señora Lice, vive en paz y en armonía. Entonces dije, cuán importante es la mansedumbre para yo, la humildad para reconocer y la mansedumbre para dejarme guiar. Porque ¿qué sería lo contrario a la mansedumbre? Como altivez, orgullo. El que es orgulloso, el que es altivo, considera que necesita guianza o que ya su posición es la correcta, ¿no? Justamente la altivez surge cuando dice, no, yo tengo la razón y lo que yo digo o hago es la verdad absoluta. Entonces, esa combinación es el centro y son los pilares para nuestro caminar constante y ese andar, para que andéis como es digno. Pero miremos para qué nos sirve esos dos pilares. ¿Me ayudan a leer la segunda parte del 2, por favor? 4.2. Hasta el 6, por favor, de una vez. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Así como ustedes forman un solo cuerpo y hay un solo espíritu, Dios también los llamó a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que gobierna a todos, trabaja por medio de todos y vive en todos nosotros. ¿Con qué palabra su merced concluiría esos versículos? Si le dijera en todo lo último que leyó, dígame una palabra que represente eso, ¿cuál utilizaría, Hernandito? Unidad. Muchas gracias. Coloca los dos pilares fundamentales, humildad y mansedumbre. Dice, ¿para qué? Da de una vez el propósito. Para soportarnos con paciencia en amor. Ese soportarnos no solamente es el hecho de tolerarnos, sino, no sé si tengan Nueva Traducción Viviente, donde dice que también debemos, ese soporte representa el apoyo de unos para con otros. Sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor
los unos a los otros. Entonces, justamente una de las cualidades o uno de los hechos que nos permite la unidad como cuerpo, porque de ahí en adelante empieza a desglosarse todo lo que nos une como iglesia, como cuerpo, como individuos y como hijos de Dios, pero sin ese hecho de soportarnos o de ser soporte los unos con los otros, no hay camino hacia la unidad. Definitivamente, así como yo necesito de Dios, también necesito de mis hermanos en la fe, y debo entender que mis hermanos también necesitan de mí. Entonces, una primera invitación es a tener claridad de que nos necesitamos los unos a los otros y que ese soportarnos representa, como dice ahí, debe ser en amor, con paciencia y en amor. Yo cuando soporto o cuando tolero a alguien o cuando soy soporte para alguien en amor, desaparece el juicio, desaparece la crítica con respecto a lo que él vive, a lo que él hace, a lo que él experimenta, y solamente represento un soporte incondicional, independiente de, porque entiendo que mi formación y que mis pilares están fundamentados en la humildad y en la mansedumbre. Hay una frase célebre que dice que el mundo no es como es, sino como yo lo percibo. Y todas las personas tienen una percepción diferente del mundo, pero solo Dios, en Dios está la verdad absoluta. Entonces, si yo en ese proceso, en esa carrera, en esa formación, he tenido una educación diferente, pues esa es mi interpretación de las cosas que yo hago en el día de hoy, pues según por lo que viví, según lo que experimenté, según lo que aprendí. Entonces, cuando yo me acerco a un hermano con paciencia y en amor, puedo ser verdaderamente ese apoyo, ese soporte que nos lleve a todos a la unidad. Me parece eso algo supremamente extraordinario. Segunda de Pedro 1:3. Hasta ahí, no sé si alguien quiera aportar algo, quiera opinar, qué le llamó la atención, qué percibe de parte de Dios con respecto a la invitación que nos está haciendo. Bueno, ¿qué se está quedando en mi corazón? Como base, pues tenemos esa carrera que tenemos por delante. Y en esa carrera, por supuesto que debo ir sin peso y con un adecuado equipaje, entendiendo que he sido llamada y que este llamado es un llamado en que lo debo vivir diariamente, que eso se debe convertir para mí en un deleite, en demostrarme a mí misma y a los que viven a mi lado que el reino de Dios lo llevo. Y ahí debo tener en cuenta dos características importantes, que es la humildad y la mansedumbre. Que esas dos características me llevan a reconocer que yo represento el reino de Dios. Y no por raticos, es constante, en donde quiera que yo esté. Y que necesito apoyarme en mis hermanos, en recibir ese apoyo con amor, en unidad. Pues antes yo pensaba que ese soportar era diferente, pero hoy entendí que ese soportar es apoyo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Antes de leer la otra versión, ¿me ayudas, hermanita, con el 10? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Nuevamente, allí reconfirma lo de Efesios, ¿no? En Efesios dice, andéis como es digno de la vocación a la que fuiste llamado, y allí dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, o sea, estar seguro de. Pero aparte hay algo ahí que genera, no sé si a ustedes les genera interés. Dice que porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ya vamos a mirar qué cosas. Porque a mí cuando me aseguran, digan, o sea, si corre la carrera de esta manera, no va a encontrar obstáculo. O sea, sí va a encontrar obstáculo, pero no se va a caer. Yo
si uno va en serio a participar en una carrera, eso es una garantía supremamente importante que me den. Bueno, si sigue usted estas recomendaciones, no se va a caer. Entonces va a poder avanzar de esa manera constante y sin caídas. Entonces eso me parece fantástico. Pero iniciemos por el 3. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Entonces, ahí da unas características del llamado y da unas características de lo que nos entregó con ese llamado. No sé si la hermanita Jenny, aprovechando que está ahí, ¿qué le asombra de ese versículo 3 con respecto a que ya fue llamada, pero no fue llamada sin un equipaje, sin un propósito y sin darle como el conocimiento acerca de ese llamamiento al cual pues Dios quiere que invierta su vida? Sí, bueno, estaba pensando un poco y no solo en el texto que estamos leyendo, sino pues en toda la enseñanza. Entonces pensaba algo que ya tengo en esta mañana plasmado es despojarse, ¿no? Porque definitivamente esa carrera no se puede correr con un atuendo diferente al que nos está citando acá. Dice, todo lo que ustedes necesitan ya está dado. ¿Y qué es lo que necesitamos? Bueno, acá dice, pues todo fue dado a través del conocimiento del Señor Jesús. Y realmente también hay otra escritura que lo dice de otra forma. Dice, en Él ya estamos completos o ya estamos completos en Cristo Jesús. Eso significa, pues, que no hace falta nada. Y si fuimos, digamos, dotados de ello, para que no falte nada, que Él consideró que se requiere. Es decir, no se podía caminar sin ese equipaje. Por lo cual, pues todo está, como lo dice ahí, encerrado en el conocimiento o en la revelación del Señor Jesucristo. Gracias, hermanita. Quería agregar una cosa, es que Él no solo nos ve completos, sino también perfectos. Entonces, no sé cuántos diariamente vemos no solo imperfecciones en nosotros, sino en los demás. Gastamos mucha energía y en esa carrera nos ponemos a mirar para lado y lado, y a partir de nuestra imperfección nos permite juzgar imperfección en el medio. Pero cuando nos sentimos completos, perfectos, justamente a través de esa plenitud podemos ver a nuestro hermano también completo y perfecto. Por favor, adelante. Sí, es que quería completar algo con respecto a lo que estamos diciendo. Es que me parece bastante interesante este versículo que pone el Señor en mi corazón y dice así. Está en 1 Corintios 2 al 14. Dice así, lo voy a leer desde el 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora sí, 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es que esta palabra me viene pues porque primero dice que nos ha concedido lo que necesitamos, pero lo más lindo es que dice que nos da el Espíritu para saber lo que Él nos ha concedido. Es decir, si no fuera por Él es imposible saberlo, ¿sí? Es decir, que es un equipaje completo. Ahí, allá pegue un grito y diga, gloria a Dios. No, a mí me parece, o sea,
es algo maravilloso que emociona, que definitivamente no solo da seguridad, sino nos permite estar unidos en esa esperanza, ¿no? Y todo lo que hablaba ahí. Pero emociones se mira aún más con esto. Dice también en Corintios, Primera de Corintios 1:26, dice, mirad. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Habla nuevamente de vocación. Que no sois muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Humildad, ¿no? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Paquete completo, como decía la hermanita Jenis, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahora, fíjense, hermanos, según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencias, ni que pertenezcan a familias importantes. Pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. Pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios. Y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Gracias. Hay más motivos para celebrar. Entonces, volvamos allí a Segunda de Pedro. Dice el versículo 10, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces, eso ya ha sido hecho. Se refiere a las cosas que están anteriormente citadas. También ya nos llamó. En el 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y en el 5, con lo que está en el 5 quiero concluir esta mañana, porque es muy importante lo que dice ahí. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, y empieza a describir una serie de características. Un significado de diligencia que yo por ahí conceptualicé es, para mí representa hacer las cosas con la mayor excelencia, en el menor tiempo, o sea, a tiempo y con la mejor disposición. Para mí eso representa diligencia. No sé quién tenga de pronto otro significado, pero justamente si usted fue convocado a una carrera, su nombre apareció allí, dice, mire, ya ha sido entregado esto, no tiene ninguna falencia para participar, no solo para participar porque me tocó, porque bueno, ya me inscribieron y tocó hacerlo, sino porque encontró la motivación correcta. Y justamente quiero que se queden con esa pregunta con la que arrancamos, de que qué me motiva servir a Dios, qué me motiva a correr esta carrera. Es importante que no se pierda esa motivación, porque las motivaciones son el combustible que yo necesito para todas las acciones que quiero hacer. Si no hay un motivo por el cual pues yo me levanto de una cama, ¿para qué me levanto, no? Si no hay un motivo de salir a hacer un deporte, como que no le encuentro gracia en ir y participar de eso. Entonces, es importante que evaluemos en esta semana, en estos días, qué me motiva a mí a pertenecer a esa carrera. Pero cuando encuentro y reconozco y me siento feliz porque fui llamado, porque tengo la motivación correcta, allí no paran las cosas. Lo
lo tercero que pide es diligencia. Entonces dice, hay algo que hacer de mi parte. Y él dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, por todo lo anterior. Entonces empieza a desenglosar una serie de características que son las que me van a permitir correr esa carrera sin, como dice en el 10, sin caer jamás. Entonces empieza diciendo, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Lo voy a leer todo y luego las desglosamos. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y quiera leer desde el 5, bueno, desde el 4 hasta el 10, en otra versión. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos, y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimular a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace, así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios nos ha elegido para formar parte de su pueblo y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. De mi parte no tengo nada más que decir. Me parece tan completo, tan inspirador, que solo produce realmente agradecimiento, no solo por ser llamados, por hacer parte, sino lo que representa esto, lo que nos ha sido dado y lo que nos va a permitir estar firmes, las herramientas adecuadas, las cuales arrancan por confianza en Dios y terminan en la unidad perfecta del amor. Es que estaba pensando que cuando el Señor Jesús de pronto hace una mesa, yo no lo hallo por allá diciendo, uy, qué rabia, me tocó hacer esta mesa, qué pereza,
¿y ahora cómo la voy a hacer? ¿Sí? Yo me lo imagino con su paciencia, haciéndola con diligencia, porque se habla de la diligencia, ¿sí? Con buen ánimo y con disposición y excelente, ¿sí? Entonces, también pensaba en Romanos 14, donde dice que si para un hermano, o bueno, sí, para su hermano está bien el día, para él lo es, y para el Señor lo hace. Y si para usted está mal, o para el Señor no lo es, ¿sí? Entonces, se levanta uno pensando, uy, qué rabia este sol, me quema, o me sube el calor, ¿sí? Cambio otro dice, uy, tan lindo ese sol, tengo frío, me calienta. Entonces, dice que cada cual en lo que esté convencido en su mente, eso haga. Entonces, también dice que no nos juzguemos y que, que nada es inmundo para sí, sino que pues que cada cual viva como esté convencido. Entonces dice que porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo, no lo que uno se come o lo que uno realmente piensa. O sea, la verdad de uno que es relativa y no la verdad absoluta que es la de Dios, ¿cierto? Entonces, uno no debería estar pensando en eso. O sea, pienso que es para todos, o sea, no solo para mí. Digo, pues porque uno decía usted mismo, si fuiste tú, Pedro, que dice que uno se desgasta pensando a veces en qué está haciendo el otro. ¿Y para qué? O sea, ¿por qué no pienso yo y disfruto este día hoy? Sí, oye, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué me espera hoy? Y así sea el día gris y feo, porque no lo disfruto. ¿Qué importa? Además, mire todo lo que está puesto en el mundo y de verdad el día del Señor está cerca. Y dice, velen, estén atentos. Y uno pierde tiempo a veces pensando en cosas que no valen la pena. Tras de estar pensando realmente lo del Señor y estar atento orando, qué le falta a mi hermano, ay, mire qué tal hermana, tal cosa, ¿sí? No todo material, sino que venga, que mi hermana entienda, que mi hermano entienda, que todos caminemos juntos, unidos, ayudándonos. Pero uno a veces pierde mucho tiempo en cosas que son vanas, como dice ahí, que el mundo, como dice en Pedro, en segunda Pedro, que estamos en la vanidad o estar en lo necio del mundo, ¿sí? Tras de estar pensando en de verdad en las virtudes, en la fe y sobre todo en el afecto fraternal y el amor que dice ahí. Las cosas que es conocer a nuestro Señor. Entonces, me voy a quedar más en eso. Gracias, hermanita. Me hizo acordar de una frase que leí en un libro esta semana que decía que cada acto o cada cosa que nosotros hagamos se puede convertir en un, ¿cómo era que decía? En un acto de amor. Cada circunstancia se puede convertir en un acto de amor. Yo puedo convertir esta reunión en un acto de amor. Puedo convertir ahorita el almuerzo en un acto de amor, siendo consciente de esa bendición. Puedo convertir la compañía de la persona que tengo a mi lado en un acto de amor. Y todo se puede convertir en un acto de amor porque todo con amor fue hecho y somos parte de esa creación. Bueno, pues mirando las opiniones y todo, pues me ayuda muchísimo porque realmente puedo mirar que todo esto depende también de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y pues para no mirar realmente al hermano o para juzgar o criticar y esto, más bien entender que cuando yo tomo la decisión de mirarme, ¿cierto? De trabajar en mí, entonces realmente eso es lo que en muy poco tiempo, seguramente, si lo hago como dice ahí con diligencia, voy a empezar a manifestar de todas esas, bueno, ¿en qué sentido? Cuando yo empiezo a interesarme realmente en quién es mi padre, ¿cierto?
¿Y por qué yo puedo decirle Padre? Entonces, yo cuando empiezo a unirme pues a esa fuente y hacerme hija cada vez más parecida a él, entonces realmente empiezo naturalmente a manifestar y, y a que no tenga tal vez mucho que decir, sino simplemente eso que decía, por ejemplo, Nubia, cuando yo oro, cuando dedico mi vida a amar, como decías tú, Pedrito, mirando la debilidad de mi hermano, ¿cierto? Y que realmente no puede dar más, pues porque sencillamente no ha entendido más, pero que tengo la esperanza en que esa palabra es tan maravillosa y que produce vida realmente, que realmente transforma y regenera. Entonces, oro para que esa palabra, como hacía el apóstol Pablo, realmente produzca en él, o sea esa luz, ¿cierto? Donde ese hermano o esa hermana puedan realmente brillar, ¿cierto? Ser un luminar en este mundo para que otros también puedan alcanzar y ser miembros, ¿no? De ese reino, expandirlo y glorificar a Dios. Gracias, hermanita. Quisiera leer una escritura que está en Colosenses 1, verso 26 y 27, pero pues la voy a leer desde el 24 para entender un poquitín el contexto. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Yo creo que este texto lo hemos escuchado no sé cuántas veces o lo hemos leído en esta congregación. Y pensando en lo que se ha hablado esta mañana, yo creo que ese misterio del que todo el mundo habla, no voy a hablar de la iglesia, sino de aquellos que todavía no han abierto sus ojos, pues ellos hablan de el yo soy, de la palabra y de muchísimas cosas que no sé, pues que pueden ver, ¿no? Entienden que hay un misterio en el logos o en la palabra, pero ellos no entienden que es una persona. No saben que cuando se habla de eso, exclusivamente se está refiriendo a la verdad y esa verdad es una persona. Entonces estaba pensando que a nosotros nos fue concedido ya eso, lo que necesitamos para esta vida y es la revelación del Señor Jesús, que ya está en nosotros y que además, como leí hace rato, pues el Espíritu Santo nos ha revelado. Pedrito dijo algo hoy que me pareció espectacular y profundo, hablando acerca de la creación, porque definitivamente, como decías, una piedra por pequeñita, por una cosita que está ahí, hace parte de la creación y ella está revelando algo. Parece insignificante, pero ella está manifestando el pensamiento de Dios. Ella está siendo un testimonio, una evidencia de lo que ese ser invisible quiso dar a conocer. Y sí, debería ocuparnos más el observar con más detalle, ser más analíticos quizá al observar la creación para entender por qué él quiso poner eso allí donde lo puso, cómo lo puso, por qué lo puso. Revisar sus características y poder entender por qué, para qué. Siempre hay un propósito en absolutamente todo, entonces creo que eso
nos daría a conocer muchísimo de nuestro Señor Jesucristo, que al fin y al cabo Él es la revelación de Dios y está puesto en la creación. Es el primer, digamos, la primera revelación que tuvimos de Él mismo, de su carácter y su naturaleza en la creación. Él está plasmado todo allí. Entonces creo que no es de tener en poco. Pero lo que me impacta es que Él dice, eso es un secreto que estaba oculto, pero a ustedes ya le ha sido revelado, ya se ha sido dado, ha sido puesto en ustedes. Ese es el misterio que está dentro de ustedes. Entonces para nosotros ese logo del que tanto hablan, ese sí no es como un simbolismo ahí, no, es una persona que está en nosotros, que se nos ha revelado y que tiene además una connotación demasiado importante, el por qué está dentro de nosotros y para qué se nos fue revelado. Entonces, digamos que deberíamos como tomarnos más el tiempo para detallar, ¿no? No solo en la creación, sino el por qué eso que hizo Él. Dices que yo les di el Espíritu para que ustedes sepan lo que se les ha concedido. O sea, creo que es una expresión demasiado maravillosa, demasiado grande y profunda, demasiado, demasiado amiga. Es como una coinonía. Mira, yo te he concedido algo para que sepas, o sea, es como secreto tuyo y mío. Es muy lindo. Me parece muy tierno, muy dulce, no sé, me parece demasiado romántico que el Señor no lo diga de esa manera, ¿sabes? Yo te concedí algo, ese secreto, ese misterio, mira, yo lo puse en ti, ¿sabes? Una cosa allí afuera no lo saben, tú lo sabes. Entonces, eso de verdad que despierta muchas cosas en mi ser, me hace vibrar, me hace sentir especial, me hace sentir que realmente vale tanto la pena este camino, como yo decía hace 8 días, vale muchísimo la pena. Yo he estado meditando, analizando y yo digo, claro que hay momentos difíciles, como dice, esa carrera a veces hay que hacerse de verdad un despoje de todo, hay que tirar la toalla y entender qué es lo que estamos corriendo, ¿sí? Para poder avanzar sin darle valor realmente a nada, como dijo Pablo un día. No porque menospreciemos, sino porque más bien entendemos el valor de lo que vale, de lo que conserva un valor celestial, espiritual. Entonces, es maravilloso que ese tesoro esté en este vaso de barro. O sea, qué especial soy, de verdad. Dios, a veces yo digo, si Él está afirmándolo y diciendo, oye, mira, todo lo que tú necesitas para esta vida y para la piedad, yo ya te lo concedí a través del conocimiento y la revelación. Como aprovéchalo, descúbrelo, úsalo, disfrútalo, escudriñalo, mastícalo. Es decir, es demasiado, es muy cercano, ¿sí? Creo que no lo estamos perdiendo. O sea, yo honestamente lo digo y estoy hablando en plural, no porque no quiera apersonarme de ello, sino porque hablo en general como iglesia. Dios, que si uno entendiera, no sé, en la magnitud que se debiera esto, creo que llevar ese tesoro en uno no debería causar ese orgullo de supremacía, ¿cierto? Sino el orgullo de decir, wow, o sea, es demasiado lo que yo poseo, es un tesoro. Tú no depositas un tesoro en cualquiera. Tú no le dices, ven, te voy a recomendar esto para que me cuides este Rolex y vuelvo en, no sé, 15 años. Este BM, no. Ahora estamos hablando de ese tesoro y de esa riqueza que realmente es la que vale. Entonces, muy lindo, de verdad, para meditar demasiado. Y la invitación final es a que todos los que vean este video compartan la enseñanza, se inscriban, darle me gusta, todo lo demás que hace que esto se extienda, vaya por toda parte.